Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Si estamos todos de acuerdo, a favor de levantar la mano para que haga una minuta. Muchas gracias. Bueno, haremos mención de las actividades que hemos hecho y que tenemos programadas por parte de la sociedad. Con mucho gusto y orgullo quiero aprovechar este inicio de la sesión para hacerles el comentario de la presentación del libro Vértigo, cuyo autor principal es el doctor Paul Peterson. El doctor Paul, como todos saben, es un neurocirujano egresado del Instituto Mexicano de Seguro Social y que tiene su práctica prácticamente al 100% en este hospital. Sin embargo, desde el punto de vista académico es una gente muy entusiasta, que siempre le ha gustado tanto enseñar como escribir sus conocimientos, y este es un ejemplo. Nos convocó a varios autores para escribir acerca de la etiología de vértigo, y el resultado fue que el doctor nunca se ha convencido y logró esta publicación del libro a través de la página web y en físico. Hay algunos ejemplares que tiene Berenice, que con todo gusto quien lo solicite se les podrá obsequiar. Como ya mencionamos, el doctor Paul Peterson es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del doctor Manuel Velasco Suárez, y es adscrito al Hospital Magdalena de las Salinas, bueno, fue adscrito, de donde es jubilado, y el Hospital de Pemex. Profesor de la materia de Neurología del Instituto Politécnico, imparte clase a médicos internos y residentes en esta unidad. Cuenta con varios artículos publicados, un libro de Neurología y Neurocirugía. Está preparando otro libro de Neurología en Trauma local, y nos hemos puesto de acuerdo para ver si podemos hacer una publicación también de otro libro acerca de eventos vasculares cerebrales, que esperemos, si no nos gana la apatía, lo podemos hacer en el transcurso de esto o más tardar el año que viene. Entonces sí quisiera que me ayudaran a darle un aplauso al doctor Paul Peterson, que es el que no es fácil concretar, sobre todo en el grupo. Y bueno, hacer mención acerca de las actividades que tuvimos en el Día del Padre, un poco de competencia deportiva, alguno que otro lastimado, alguna amiga por ahí que nos metió el pie, pero bueno, pero nada afortunadamente serio. Y yo creo que aquí la tecnología me está traicionando. Tenemos un video muy bonito. ¿Sí lo probaste bien? Ya se perdieron las fotos. Adiós, a ver si podemos cambiar un video. ¿Qué no quiere? Bueno, es una lástima que no se pudo cargar el video, pero bueno, fueron las diferentes actividades que hicimos en el evento del Día del Padre, que vivimos en actividades deportivas.
El aspecto académico fue a cargo del doctor Fernando Rodríguez Salgado con una estupenda plática acerca de la historia de una complicación quirúrgica, un monólogo, una obra de teatro en donde el doctor Fernando nos deleitó con su cara de actor que no reconocíamos, pero además del aspecto de haber hecho el monólogo, los mensajes que ofreció para los que tuvimos la suerte de escuchar esta actividad, fueron muy interesantes porque se refiere a todo lo que nosotros día a día vivimos cuando tenemos un paciente complicado, no necesariamente quirúrgico, y la soledad en la que a veces nos podemos ver envueltos por un sentimiento de a veces reclamo justo o injusto, tanto por los pacientes, los familiares y por la propia familia cuando nos dejamos solos, que a veces entienden, a veces no, que pues tenemos una obligación en nuestra profesión así. Entonces, son los diferentes mensajes, el hecho de además al final hacer énfasis en que tenemos una familia que nos respalda siempre, igual que las amistades, y el hecho de tener la fe en lo que queramos creer. Entonces fue una obra muy bonita, que aquí en público quiero comprometer al doctor a ver si en algún futuro me puedo repetir ese monólogo en este auditorio. Y bueno, hacer mención de la comida de la amistad que será el día 3 de julio a las 14:30. Nuestros anfitriones, en general los grupos de cirugía, encabezados por la doctora Ana Priscila González Vargas, y todos los grupos quirúrgicos que ya fueron mencionados hace un momento. El curso de inmunología avanzada el 8 y 9 de agosto de este año en este auditorio, encabezado y coordinado por el doctor Arturo Pérez Escamilla, y las becas para los que quieran asistir. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, microbiota intestinal y diabetes, que será impartida por el doctor Gerardo Palafox Castelán y el doctor Jorge Valente Velasco. El doctor Gerardo, ya lo conocen ustedes, médico internista, un entusiasta del aspecto de estudio metabólico, sobre todo de la mellitus. Y bueno, los dejo con él para que nos haga el favor de hacer presentaciones acerca del doctor Jorge Valente Velasco, al cual le agradezco mucho su apoyo para presentar esta sesión. Doctor Gerardo. Buenas noches a todos. Bueno, el doctor Jorge Antonio Aldrete Velasco, él es o fue jefe de medicina interna del Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana y del Hospital de Guardias de Seguridad del Estado Mayor del Estado de México. Fue presidente del Colegio de Medicina Interna de México en el año 2016. Es recientemente académico en número en la Academia Mexicana de Cirugía. Tiene diferentes trabajos e investigaciones, publicaciones a nivel nacional e internacional. Tiene 26 años de experiencia en investigación clínica en fase 2, 3 y 4 en áreas cardiovascular, metabólica y dolor. También él es editor e investigador principal del Paracensus SADCD desde el 2004. Entonces, tiene en realidad un currículum muy grande, nos hemos atrevido a resumirlo por cuestión de tiempo. Bueno, por mi parte, yo soy médico cirujano, especialista en medicina interna, egresado del Hospital General. Pertenezco a diferentes sociedades, el Colegio de Medicina Interna, la SOLAMI, Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Pues participo en actividades académicas de medicina interna para los residentes de la Universidad de La Salle y de la FE Zaragoza, que tienen su sede aquí en el hospital. Actualmente soy tesorero, pero en el periodo pasado fui secretario de esta sociedad médica del Hospital Ángeles Metropolitano. Y tengo diferentes participaciones en diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Recientemente, bueno, vamos a participar en el Consenso Mexicano 2020 para la diabetes, con la posición en México, que
que bueno, se va a presentar en el Mundial de Medicina Interna. Entonces, haciendo un lado las presentaciones, vamos a entrar de lleno con el tema. Sobre diabetes mellitus quiero hacer mención que realmente es una emergencia epidemiológica. En el año 2015 se estimaron 415 millones de pacientes con diabetes y 25 años más tarde se espera que se haya incrementado al 50%. De los 250, de los 415, perdón, serían 200, son los 642. Más del 50% de la población se va a convertir en diabético con este periodo. El área más afectada, bueno, Norteamérica, que es la parte que nos interesa, van a pasar de 44.3 millones de sujetos con diabetes a 60.5. El resto del mundo, quizá el que menos afectado va a estar es Europa, con un incremento del 15%, pero todos los países que se encuentran por debajo de África del Norte, la parte de sureste asiático, la parte del Pacífico y Sudamérica, tienen un incremento superior al 50%, incluso duplicado para la región de África y para la región del sureste asiático. De ahí que la expectativa de la enfermedad es impactante, es importante y debemos hacer algo. La prevalencia, hablando específicamente en México, ha crecido, vemos la gráfica en verde, la barra en verde, de 7.2 en el 2006 a 9.2% de pacientes mayores de 20 años que tienen la enfermedad de diabetes para el 2012. Y la última estadística, que fue la de Salud de Medio Camino de 2016, sitúa la diabetes en 9.4% y fue en ese año, en noviembre de 2016, cuando se da la primera alerta epidemiológica para una enfermedad crónico-degenerativa, hablando de diabetes. Se informó que el año previo, en 2015, habían muerto 98,000 mexicanos por diabetes y sus complicaciones. Cuando hablamos de obesidad, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el reporte que hace de 2015, basado en el Salud 2012, informa que obesidad y sobrepeso es algo que afecta a niños mayores de 5 años con casi 10%, en niños de edad escolar entre 5 y 11 años casi 35%, adolescentes de 12, 19, 35.8%, pero mayores de 20 años 71.3%. Entonces, tanto diabetes como obesidad es una enfermedad, son dos enfermedades que tienen en común el trastorno metabólico. Actualmente tenemos 98 años con tratamientos útiles y específicos demostrados científicamente para el manejo de la diabetes. En 1921 aparece la primera insulina con grandes diferencias como de origen bovino, porcino, y hemos tenido una evolución hacia los siguientes 90 años donde solamente la sulfonilurea y las biguanidas eran parte del tratamiento integral de la diabetes. Entonces teníamos insulinas, sulfonilureas y metformina. Y es a partir de los años fines de los 90, inicio de este milenio, donde aparecen importantemente medicamentos como inhibidores de alfa-glucosidasa, las teazolimediones, insulinas basales, inhibidor de GLP-1, inhibidor de SGLT2, y este año en la ADA se presenta el inhibidor de SGLT1 y 2 en el mismo componente. Entonces los medicamentos tienen un incremento importante en los últimos 20 años, pero a partir de 98 años este ha sido el arsenal terapéutico con el que contamos. Hablando de diabetes, entonces, tenemos casi 100 años tratando a la diabetes. El último reporte que tenemos en 2012 habla que el 25% de la población en México está controlada. Claro, tampoco es de alarmarse porque, bueno, no es una justificación, pero existen países donde el control de la diabetes oscila entre el 30 y 40%, quizá que mejor se acerque al 50%, y la única excepción es China, que tiene el 66%. Pero bueno, tiene el defecto que dice Made in China, ¿no? Entonces habría que ver si es real esa cifra del 66%. Nosotros entendimos a la diabetes cuando estudiamos, creo que la mayoría la comprendimos así, que la enfermedad empieza cuando el sujeto deja de ser útil la insulina que produce, tanto en calidad como en cantidad. Y hay una resistencia periférica relacionada con la diabetes. Entonces el paciente consume un alimento, se produce una insulina en exceso, pero esta insulina no es útil en los primeros años
y posteriormente hay una elevación sostenida de la glucosa que afecta a los tejidos periféricos, al hígado, al músculo, al tejido graso y perpetúa la enfermedad con una mala secreción y una mala producción de insulina. En el 2008, está adaptado, el doctor de Famoso el año siguiente, informa que no solamente está la célula beta del páncreas involucrada, el músculo, el hígado, sino que está el tejido graso, el cerebro con la producción de neurotransmisores, el intestino a partir de las incretinas, el riñón con su capacidad de excretar el exceso de glucosa y el páncreas. Aparecen medicamentos para estas terapéuticas, para estos órganos, perdón. Entonces, para el músculo, insulina CTZD, para el páncreas, las sulfonilureas, las insulinas GLP-1, y cada uno de los grupos medicamentos puede aplicarse específicamente en alguno de estos órganos. Se cree además que va a haber nuevos órganos. Por ejemplo, se habla de la inflamación, de lo que hace el endotelio vascular, que también está relacionado con diabetes. Y quizá el 10º órgano o el 9º va a ser la microbiota intestinal, que es el motivo de esta reunión y esta plática. Hasta el momento podemos decir que no hay un tratamiento óptimo para el paciente con diabetes y que debemos en muchos casos basar su tratamiento en la fisiopatología del paciente, en las necesidades múltiples que puedan tener para el abordaje de esta enfermedad. La resistencia periférica, el tejido graso, los problemas de neurotransmisores, la acción del intestino, etc. Entonces, entrando en materia, la microbiota ha sido definido, bueno, ¿qué es la microbiota? ¿No? Se refiere al conjunto de genes que están viviendo dentro del organismo y que no pertenecen a los 23 pares de cromosomas que nos componen. Entonces, se habla en las revistas de científicas del otro genoma con el que tenemos que convivir y que nos ha permitido adaptarnos. El microbioma entonces y la microbiota. El cuerpo humano se compone de 10 billones de células codificadas por 23.000 genes humanos. El microbioma se compone por 500 especies distintas que cuentan con 100 billones de células, 10 veces más, codificadas por 3 millones de genes no humanos diferentes. Las bacterias que viven en el intestino, la microbiota intestinal, constituye la mayor parte del microbioma humano. La simbiosis se asocia entonces a la íntima relación de los organismos de especies diferentes necesarios para el desarrollo vital. Entonces, para que el ser humano pueda vivir, necesita estar en contacto con toda esta cantidad de genes y con esta cantidad de microorganismos en el interior. Entonces, ¿qué son los probióticos? Son microorganismos que se administran de forma adecuada y que van a producir beneficios específicos a la salud. Según el Código Internacional de Nomenclatura de Organismos Procariotas, la identificación del probiótico debe incluir género, especie y cepa. Género se refiere al grupo de especies de microorganismos con cualidades similares, la especie a los grupos de cepas que componen las cualidades estables, y la cepa a la población de un microorganismo que desciende de una célula y que ha sido aislado finalmente en un cultivo puro. La importancia de la nomenclatura de la cepa probiótica radica en los beneficios a la salud que son específicos de cada especie o de cada cepa en particular. Los prebióticos son el sustrato o nutriente que son utilizados de modo selectivo para el microorganismo en el huésped y que confieren un beneficio específico. Entonces, los efectos son la modulación de la microbiota, cambiando las cantidades de microorganismos específicos y modificando su metabolismo. Esto quiere decir que, así como en el macroambiente existen ecosistemas perfectamente equilibrados, por ejemplo el de la sabana africana, en donde existe una gran cantidad de animales que cuando llueve puede incrementar en su número, pero que en época de sequía disminuye por la misma situación que vive. Así como están en equilibrio esta y muchos otros ecosistemas, los ecosistemas internos del organismo tienen la misma función y dependen del equilibrio de bacterias y dependen del equilibrio de alimentos y dependen de un equilibrio que debe ser perfecto para conservar la condición de salud. Aspectos importantes entonces son que la microbiota es el órgano del tracto gastrointestinal que aporta el mayor metagenoma, genes y funciones adicionales de recursos genéticos del ser humano que participan en múltiples procesos fisiológicos: nutrición, desarrollo y inmunidad. El intestino humano posee un tejido linfoide especializado que juega un papel importante en la inducción y regulación de señales inmunológicas. El microbiota intestinal participa en el desarrollo y equilibrio de los sistemas inflamatorios, metabólicos, neurológicos,
cardiovasculares e infinidad del equilibrio homeostático del ser humano. Es necesario alimentar a la microbiota a través de sustancias, alimentos naturales y enriquecerlo con los prebióticos y con el alimento en general. Y ha sido a través del alimento como hemos podido romper muchos de estos equilibrios, y también los antibióticos han tenido que ver un papel importante en esta modificación de la microbiota y del metagenoma con el que estamos relacionados. Entonces quiero dar pie ahora a la siguiente parte de la plática. Hemos invitado al doctor Jorge Aldrete porque tiene una plática o tiene mucho conocimiento en el área de cómo ha evolucionado la alimentación y qué cosas hemos hecho bien para conseguir nuestra evolución y en qué cosas hemos fallado. Entonces, Jorge. Antes que nada, agradezco al doctor Palafox la invitación a estar con ustedes. Cualquier reclamación ya saben a quién hacérsela. Por ahí el doctor acá, aquí también pertenezco a la Solar, entonces no voy a decir que voy a reclamar. Quisiera invitarlos a un paseo que se remontaran hacia unos años atrás. Estamos hablando de cerca de 400 millones de años. Voy a tratar de dar una vuelta un poquito a esto. Quisiera que comentaran un poco, prácticamente cuando tal vez empezamos a diferenciarnos un poco como homínidos de las diferentes especies que no descendíamos de ninguna de ellas, prácticamente todas estas fueron desapareciendo. Y Homo sapiens sapiens, que aparece prácticamente 50.000 años, con una capacidad cerebral ya de más o menos 100 centímetros cúbicos. El Neandertal, luego el Sapiens sapiens, que son 13.000 años. Y así nos mantuvimos más o menos hasta hace 10.000 años, cuando viene el primer cambio brusco en la alimentación. Donde, bueno, nos volvemos sedentarios, tenemos posibilidad de acceder a comida durante mucho tiempo sin tener que movernos para conseguir la comida. Y bueno, la revolución industrial hace 200 años con otro cambio brusco en la alimentación. No quiero hablar de transformaciones porque se puede prestar a otras connotaciones. Hace 30 millones de años, más o menos en las selvas del Eoceno, el comienzo del Eoceno habitaba un antecesor de nosotros. Era lo que se llama el paraíso terrenal. ¿Sí? Prácticamente había interminables selvas húmedas, el alimento estaba al alcance de la mano, estos homínidos sin tener que moverse mucho podían obtener alimento. ¿Sí? Había una gran proliferación de especies herbívoras y por lo tanto también de carnívoros. Y bueno, el principal metabolito que se ingería eran los frutos y teníamos posibilidad de digerirlas. Había un gran colon que fermentaba los alimentos, entonces cuando comíamos frutas, tallos y todo eso, podemos metabolizar perfectamente. Esta fructosa, nuestros ancestros acumulaban ciertas mutaciones genéticas que la manejaban con gran eficacia. A veces podían acumular un poco con grasa, pero no había mayor problema. Teníamos la posibilidad de sintetizar el ácido ascórbico a partir de la glucosa, a lo que perdimos con el paso del tiempo, y lo haremos un poquito adelante de eso. Como ustedes saben, bueno, el ácido ascórbico, la vitamina C, tiene cierta capacidad de oxidar. Hace 4 millones de años empezó a haber cambios geológicos, ¿sí?, que modificaron drásticamente esto. Se perdieron las grandes selvas húmedas y por primera vez estos homínidos tienen que pasar hambre. Se pierden las selvas húmedas, entonces tienen que bajar, descender los árboles y empezar a moverse para buscar comida.
Pero además estaban acostumbrados a comer frutas, a comer hojas y todo. Y de repente, al tener que bajar de los árboles, tienen que acostumbrarse a comer raíces, bayas, frutos, tallos. Por primera vez en la historia de estos homínidos pasan hambre. Pero además tienen que desplazarse para buscar alimento. Teóricamente se piensa que es más fácil caminar en 2 que en 4 patas. Entonces, prácticamente estos desplazamientos muy largos hicieron que estos homínidos empezaran a tener cierta hiperestación. Entonces, poder moverse en 2 patas era mucho más fácil que moverse en 4. Es lo que se llama la expulsión del paraíso. ¿Sí? Coincide con la pérdida de selvas húmedas y, bueno, tienen que adaptarse a comer raíces, a comer bayas, a empezar a escarbar insectos. Entonces, otro cambio fundamental es el cambio en la forma de morder o la forma de masticar. ¿Sí? Prácticamente está representado por Lucy, es probablemente la primera homínida que se ha descubierto que caminaba en pedestación. Más o menos Lucy medía 1.30, ¿sí? Y más o menos estamos aquí. Al ir cambiando la alimentación también se pierde la pérdida de la gluconatoxidasa, que es lo que nos hace perder la capacidad de sintetizar vitamina C. Por otro lado, también este tipo de homínidos pierden la capacidad del gen de la uricasa y entonces empezamos a almacenar o acumular ácido úrico, que era lo que no teníamos. No sé si ustedes sepan la diferencia muy simple entre lo que es un simio y lo que es un mono, porque a veces se utilizan como sinónimos y realmente no es así. Los simios no tenemos cola, entonces por eso esto se llama la parte de los simios. Pero además, sí, empieza a haber ciertos cambios en la alimentación que lo que hacen es que, bueno, no solo perdamos la capacidad de extraer vitamina C y de eliminar ácido úrico, sino empiezan a haber ciertas acumulaciones o ciertos cambios, tanto inflamatorios como toxinas, empieza a haber problemas de ácido úrico, empieza a haber cierto cambio en el comportamiento de neurotransmisores, ¿sí? Y ciertos cambios que van evolucionando y que coinciden en los últimos 40 años en esta explosión que es el síndrome de Prader. Más que nada, aquí podemos ubicar a Lucy en este cambio, estamos hablando de cerca de 130.000 años, en donde, bueno, tenemos que ser nómadas, tenemos que movernos para buscar alimento. Este es Lucy. Contra la idea romántica hollywoodesca de que se juntaban un grupo de estos homínidos, iban a cazar al mamut y el mamut todo espantado caía en un desfiladero, eso nunca existió. Imagínense ustedes a un grupo de 10 homínidos de 1.30 de estatura, famélicos, ¿sí? Perseguir un mamut no existe. Nosotros pudimos desarrollarnos siendo carroñeros. No había acceso, imagínense, no se podía cazar un antílope, no se podía cazar. Entonces, había que esperar a que el gran felino matara al antílope o al venado. Después del gran felino iban las hienas, ¿sí? Y probablemente entrábamos en tercer lugar, en cuarto después de los opilotes. ¿Qué era lo que quedaba después de que había entrado el gran felino, la hiena, los opilotes? ¿Qué era lo que quedaba de esta presa? Los huesos. Entonces quedaba médula ósea y masa encefálica. Era lo que comíamos, éramos carroñeros. Pero ¿qué ventaja tenía? Era un tejido graso con abundantes calorías. Entonces comíamos como los apaches, comíamos cuando había porque no sabíamos cuándo más íbamos a volver a comer. Entonces esa gran cantidad de grasa permitió que desarrolláramos cierta resistencia a la insulina. Y entonces esa resistencia a la insulina permitió que pudiéramos acumular grasa en cierto número de tejidos y poder sobrevivir varios días sin tener acceso al alimento. Como les comentaba, cambia la dentadura, entonces ya tenemos que tener una dentadura que nos haga poder tener acceso a comer bayas o insectos, todo eso. Entonces es la primera vez que se pasaba hambre. Entonces había que acumular reservas de energía porque no la teníamos disponible. A veces había que caminar 30 o 40 kilómetros para acceder a la alimento. Pero además, el ser humano es uno de los mamíferos que más grasa almacena. Y entonces se empieza a acumular, cuando había exceso de alimentos, cierto patrón de adiposidad. Si tenemos que desplazarnos grandes distancias, ¿en dónde se acumula la grasa? En donde menos estorba. ¿Y en dónde le estorba menos al varón? La barriga. ¿Y en dónde le estorba menos a las mujeres? Recuerden ustedes que las mujeres probablemente estaban embarazadas. Entonces un útero grávido no dejaba acumular tejido.
en donde lo acumulaba, en donde menos estorbaba, caderas y glúteos. Adiós, gracias. Entonces, esto permitió que, cuando se acumula así como los búfalos, lo acumulan en el cuello y todo, pues nosotros lo empezamos a acumular en el abdomen. Y vean ustedes dónde está el ser humano. Somos de los animales que más acumulan grasa, incluso comparados con los delfines y con los osos. Y bueno, pues evidentemente se acumulaba en los varones en el abdomen y en las mujeres en grasa y glúteos, en cadera y glúteos. Pero además, esto empieza a cambiar un poco. Como ustedes saben, el tejido graso empieza a tener ciertos componentes inflamatorios. Entonces, cuando sobra ese tejido graso, es lo que se llama la tormenta inflamatoria perfecta. Y cambian muchos tejidos del cuerpo, el hígado graso, cambios en el endotelio, ¿sí? Se favorece problemas de endurecimiento arterial y todo eso. Entonces, esto favorece mucho de los cambios que estamos viendo ahora. Vean ustedes, prácticamente comemos la mitad de proteínas que comíamos en el paleolítico. ¿Sí? Comemos un poco más de carbohidratos. El problema es que los carbohidratos que comíamos en aquella época eran carbohidratos de absorción lenta y ahora son de absorción rápida. Comemos un poco más de grasa, pero también la grasa es diferente. Comemos menos colesterol, recuerdan que entonces comíamos médula ósea, tejido cerebral, pero bueno, ahora lo acumulamos más. Y vean ustedes la cantidad de sal que comemos ahora comparado con antes. ¿Dónde conseguían la sal estos homínidos? Pues se requiere sal para vivir. ¿En dónde la conseguían? Recuerden que tenían que desplazarse en la sabana africana. No había mares. ¿Dónde conseguían la sal? Es el origen del beso. Para poder conseguir sal, pues tengo que lamer al de al lado. Entonces lamían entre ellos. Después se descubrió que era mejor lamer a alguien del sexo opuesto. Y bueno, ya después se olvidaron de la sal. Pero bueno, ahora todos los alimentos tenemos conservadores y todo. Se fue placentero. La sal que tomamos es mucho mejor. Para poder cambiar nuestro genoma, el genoma cambia 0.5% cada 106 años. O sea, esperar a que nuestro genoma nos adapte a comer hamburguesas, malteadas, guajolotes, todo está muy difícil. Entonces tenemos que cambiar la dieta porque el genoma no va a dar. Y bueno, había algunos agentes infecciosos con los que convivíamos en aquella época, que eran prácticamente estos. Y sabemos que las enfermedades infectocontagiosas, sí, y bueno, la parte de las guerras hacían que la probabilidad de vida o la esperanza de vida fuera muy limitada, prácticamente 25 o 30 años hasta hace 100 años. El agua entubada, las vacunas, los antibióticos han hecho que prolonguemos la vida o el tiempo de años que vivimos, pero no necesariamente la calidad o cómo lo estamos viviendo. Ya comentamos que bueno, viene la parte de la vida sedentaria, hace 10.000 años se descubrió la agricultura y posteriormente la revolución industrial. Aquí viene el primer cambio importante. Tenemos acceso a alimentos en cualquier momento. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de tener ganado, tener grano, ¿sí? Y poder tener alimento prácticamente todo el año. Y luego, bueno, viene la revolución industrial hace 200 años, donde los alimentos pueden